de la teoría del desarrollo, un poco eso, de la modernización que vino después del peronismo y que es como una mezcla ahí de que sigue siendo estado de bienestar pero con otras medidas. Claro, hay una compañera que dice que se corta un poco, pero no sé, capaz que a otros no se les corta. Entonces, en los años 60, que está representado por el gobierno de Frondizi, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de él, y ustedes ya lo vieron en el texto de Tobar, si mal no recuerdo, está esto de la descentralización del sistema y la autogestión. La modernización y el desarrollo, claro, es el desarrollismo. Una mayor injerencia de los organismos internacionales, esto que les digo de que empiezan a haber cada vez más organismos internacionales que empiezan a determinar cuáles son las políticas ideales que van a llevar a los países, y por eso se hablaba de en vías de desarrollo, que era el nuestro, que sería un país que no está desarrollado todavía, vaya a saber lo que eso significa. Entonces empiezan a bajar algunas recetas, y a veces no solo recetas, sino dinero, a manera de préstamo generalmente, para el tercer mundo. Y nosotros estaríamos en ese tercer mundo porque en definitiva no éramos ni países socialistas ni países capitalistas exitosos, sino que estábamos ahí como en un tercer mundo. Y eso es Latinoamérica en general, es África por supuesto, y es Asia, excepto China y Japón por ahí, pero el resto de Asia, sobre todo la India por ejemplo, estarían en esa época dentro del tercer mundo, y esas organizaciones internacionales empiezan a bajar recetas de qué sería un sistema de salud de excelencia, qué necesita un sistema de salud para decir, bueno, está preparado. Y por eso se introduce esto de la descentralización, de que no todo esté concentrado en Buenos Aires, por ejemplo, de que no todo esté concentrado en la órbita del gobierno nacional, sino que algunas cosas pasen a ser provinciales o municipales. Esto es lo que empieza a pasar en esa época. Y también aparece la figura del personal auxiliar de enfermería, del auxiliar de enfermería, que entonces las autoras se preguntan si esto no significa un retroceso en la profesionalización, porque en definitiva este auxiliar de enfermería es una persona que no tiene título, por ejemplo, y que sí ejerce la profesión, pero que no tiene una formación de nivel superior, sino que por ahí simplemente tomó un curso corto, o que simplemente se dedicó a la enfermería y nada, tiene años de experiencia, no tiene ningún título, pero tiene experiencia. Bueno, entonces entra en esa categoría de auxiliar de enfermería. Que esto ahí implica un retroceso en la profesionalización porque, por ejemplo, se supone que en la universidad no hay ningún profesor que no tenga título. Si empezamos a admitir en la universidad profesores que no tienen título, habría un retroceso en la profesionalización. ¿Se entiende? Por supuesto que estos auxiliares de enfermería no van a alcanzar posiciones de jefatura ni nada, pero igual están trabajando ahí. Bueno, y esto genera una controversia incluso hasta el día de hoy, como hasta qué punto se puede obligar a que todo el mundo tenga título y, no sé, echar a todos los que no lo tengan. Como que de alguna manera eso implicaría que haya menos personal en el sistema de salud. Y entonces hay ahí como un conflicto. Como si yo le digo, si echo a todas estas personas,
estoy ganando realmente, o sea, así los obligo a profesionalizarse, a completar la carrera. Esto también pasa en el ámbito de la formación media, porque los profesores que todavía no se gradúan, igual al tener una cierta cantidad de materias, pueden dar clases en los secundarios. Y ahí estarían esta posición un poco intermedia, de que una persona que no tiene título, pero que igual está trabajando de eso. En 1965, un 48% del personal del área de enfermería, incluyendo diplomadas y auxiliares, no contaban con el título de enfermera universitaria, por ejemplo, o de enfermera profesional. Sí tenían algún otro diploma o simplemente nada. Pero eso también implica, en 1965, ¿sí?, que más de la mitad se había profesionalizado. O sea, más de la mitad sí tenían el título. Y eso es bastante. Y entonces ahí, porque ahí les habla de que hubo como distintos congresos de enfermería donde se ponen en cuestión estas situaciones. Y como que qué mal que está la situación de la enfermería, pero que lo que reflexionan las autoras es que, bueno, tampoco estaba tan mal la situación. Y aparece este problema de las desigualdades y de la centralización de los recursos, de que, claro, la mitad eran enfermeras profesionales, pero digamos, el 90% de esas profesionales vivían en Buenos Aires, lo cual implicaba que en el resto del país la gran mayoría eran auxiliares simplemente. Entonces ahí se plantea la desigualdad de la formación, y que además yo para formarme sí o sí tengo que ir a Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es? Es imposible que una enfermera en Comodoro se capacite y termine su carrera. Esta era la situación que se daba en ese momento, cuando en Comodoro no estaba la carrera, por ejemplo. En Comodoro, en cualquier otro lugar del país, ¿no? Bien, claro, a eso se refiere. Este problema de hasta qué punto somos un país federal, donde hay igualdad de condiciones para todas las provincias. Por eso, esa es la pregunta que se plantea con respecto a los auxiliares. Esto de si son indispensables. En realidad sí, yo creo que sí, pero a la vez es complicado tener un staff de gente que no terminó su formación. Porque ya de por sí ustedes van a ver que la formación, o por lo menos yo esto lo siento con respecto a mi carrera, no es suficiente. Una formación de grado me da más o menos lo básico, y yo después en la profesión voy a aprender un montón de otras cosas. Entonces, alguien que no tiene ni siquiera esa formación básica completa, es difícil. Hasta qué punto puede haber un buen profesional si no terminó la carrera, si no presentó un trabajo final, y esas cosas. Y ahí también de nuevo aparece esto de la ética. ¿Hasta qué punto yo puedo ejercer la profesión si no tengo el título que me habilite para eso? Sino que tengo, digamos, ahí como una cosa intermedia. Por eso, no es que de pronto, por eso, que desaparezcan los auxiliares, pero que se implemente alguna medida que facilite que esas personas puedan terminar sus estudios. Y eso se vincula con el sueldo que gana, el salario de un enfermero promedio, porque si yo no tengo plata, ¿a dónde voy a ir a formarme? ¿O cómo voy a sostener mi formación que implica horas si yo no me alcanza con lo que estoy trabajando? Claro, todavía hay muchos auxiliares en la provincia. A ver.
creo que nos quedan dos. Espero que poder terminarlo. A ver, soy ansioso y quiero ver. Sí, nos queda esta y la otra. Se fortaleció entonces una ética del cuidado con la que tradicionalmente se asoció a la sensibilidad femenina, ¿sí? Esto de que haya una gran mayoría, un 80% de la planta de mujeres, fortalece esta idea de que el cuidado es femenino y lo que es femenino es dedicarse al cuidado. Por eso también cuesta que haya lugares de dirección dentro de las mujeres. Ustedes van a ver que muchas veces los jefes de equipo terminan siendo los varones enfermeros y no las mujeres, por esta asociación que hay con el cuidado y que entonces las mujeres no se dedican a decidir y mandar. Bueno, esto es, en definitiva, es lo que nosotros ya habíamos visto antes, ¿sí? Esto de la ética del cuidado relacionado con lo femenino, de que se traslada a una esfera pública algo que en realidad estaba asociado de manera en el ámbito privado. Esto de que la mujer de la familia se dedica al cuidado, a lavar, a planchar, a cuidar a los mayores y a los niños, a todo eso. Y todo eso de alguna manera se traslada a la esfera pública en esta profesión que justamente tiene como base el cuidado, esa atención permanente sobre el otro. Y ahí en el texto dice algo bastante controversial, que es básicamente fueron mano de obra barata que permitió sustentar la expansión de políticas sociales. Lo que dice Donaghy es que esa expansión que tuvo el peronismo en políticas sociales fue posible gracias a que al contratar solamente a mujeres se les terminaba pagando menos, porque se considera que el trabajo femenino es un trabajo secundario, de que esa mujer probablemente está casada con un señor que tiene un sueldo que sostiene a la familia, entonces el sueldo de la enfermera es simplemente accesorio. Esa sería la idea, o que en general también esto corre para las maestras o cualquier mujer que se dedicó a trabajar en esa época, pero que igual es algo que está presente todavía en nuestra época. Ustedes, creo que hace muy poquito salió si no se los comparto, pero fíjense, en el Patagónico salió una nota que dice que hay una brecha salarial en Comodoro del 50% entre el sueldo de los varones y de las mujeres. Fíjense. Pero de eso se trata, ¿sí? De que por alguna misteriosa razón a las mujeres les pagan menos. O los sueldos de las mujeres son más bajos. Como además esto está estimulado, fíjense que tanto las maestras como las enfermeras, en torno a esas profesiones está esto de la vocación y de la entrega, que es algo que en otras profesiones de varones no existe mucho eso. Y que entonces por esa vocación y esa entrega resulta que yo puedo cobrar menos, porque como a mí me encanta hacer esto, sí, me pueden pagar menos, total, a mí me encanta. Entonces sobrevuela esto del sacrificio y la abnegación, que están muy relacionados con la figura de la madre, de que la madre también tiene una vocación natural, la maternidad natural, la abnegación de sufrir y de sacrificarse, todo eso. Todo eso está ahí sobrevolando a esta profesión, para bien o para mal. Pero bueno, esto es lo que nota Donaghy, ¿sí? De que esta feminización de la enfermería implicó una baja en el salario para esa profesión. Permitió que les puedan pagar menos por ser mujeres. Es esto, ¿sí? Y de hecho eso es algo que está pasando dentro del campo de los médicos. Como la medicina ahora se convirtió en una profesión cada vez más femenina,
también está bajando el sueldo en promedio de los médicos. Y esto sucede con todas las profesiones que se feminizan. Claro, el reconocimiento salarial se diluía en formulaciones relacionadas a la vocación, el sacrificio y la supuesta sensibilidad natural. ¿Sí? De esto estoy hablando. La ley 17.132 de 1967 estableció el régimen legal del ejercicio de la medicina, de la odontología y de actividades auxiliares. Entonces, a partir de esa fecha ya queda legislado los alcances del ejercicio legal de la profesión de enfermería. Y por último, ustedes ahí tienen el texto de Ortega, que es de 2016, es bastante actual. Y él va a reparar ahí en una otra cuestión, que es, y acá les cito directamente, los enfermeros y las enfermeras son trabajadores y trabajadoras con históricas condiciones de precarización laboral. Este es un concepto importante ahí en Ortega. Con una alta sindicalización, o sea que la gran mayoría pertenece al gremio o al sindicato, y escasas posibilidades de un ejercicio liberal de la profesión. Esto es lo que decía la compañera cuando decía que supongo que un enfermero autónomo no tiene muchas posibilidades de ejercer su profesión y poder sostenerse económicamente. ¿Sí? Escasas posibilidades de ejercer de manera liberal esa profesión. Sí o sí tiene que tener, si se va a dedicar a eso de manera privada, tiene que complementarlo con un trabajo para una clínica, para una empresa, para un hospital. Y precarización laboral, de que hay muchas horas, poca seguridad, es un trabajo muy arriesgado, y eso se ve sobre todo ahora con esta pandemia, perdón. Precarización laboral significa que yo no tengo muchas seguridades en mi trabajo, que no tengo todas las herramientas y accesorios necesarios para ejercer mi profesión de manera segura, por ejemplo. O que de pronto me pueden echar o me contratan y me echan con contratos así medios truchos.